Led Zeppelin sigue llamando la atención. De hecho, una de las últimas ediciones de Guitar le dedica su último número a Jimmy Page y sobre todo al disco 4, el mismo que vamos a escuchar en su segunda parte. ¿Se acuerdan que ya escuchamos el lado 1? Estuve también leyendo que está entre los 3 discos más vendidos de la historia en los Estados Unidos. Imagínense lo que impactó aquel disco de 1971. Les invito a escuchar el lado 2 de Led Zeppelin 4, uno de los mejores discos de todos los tiempos. El comienzo del lado 2 de Led Zeppelin 4 es tan bueno como el lado 1, solo que no tuvo quizás tanta fama, porque era tan arrollador ese lado 1 con Black Dog, con Rock and Roll y el final con Stairway to Heaven que era muy difícil, la batalla de Evermore. Ese lado 1 es una perfección, es casi una rareza en la historia de la música popular porque no hay un error. Acá tampoco, pero claro, ya tuvo menos presencia en los medios, ya se pasó menos en las radios. Conste que en la época había radios que pasaban lado 1 y lado 2 seguido, sin comerciales, como una especie de regalo, sobre todo en las frecuencias moduladas norteamericanas de los años 70. El disco del 71, como decíamos, abría lado 2 con esto, que para mí es muy bueno también, y que también tiene la calidad, sobre todo interpretativa, de Jimmy Page en la guitarra, que es arrolladora. El primer tema es este, Misty Mountain Hop. Tema bien marcado, un tema bien realizado, bien producido por Peter Grant. Hay que anotar este nombre, ¿eh? Peter Grant es prácticamente el quinto Zeppelin. Aparece mucho en la película The Sun Remains the Same. A propósito de la película, la vimos en un cine capitalino en los 70, con un sonido pésimo, pero igual la veíamos como un ritual 4, 5, 6, yo creo que la vi 10 veces particularmente, hasta que la levantaron por peligrosa o por inmoral. Tenía cortes, estaba muy usada la cinta, pero igual para nosotros era como ver a Led Zeppelin en vivo en Asunción allá por 1976-77. Pero escuchemos el segundo tema del disco, que es también muy bueno y que destaca sobre todo la batería de John Bonham. Escuchen nomás, sobre todo el sonido de los tambores, la fuerza acústica de ese sonido, que no hay máquina que pueda reproducir mejor que el ser humano. La voz de Robert Plant, yo creo que en su mejor momento. En el Zeppelin 4 él llega a su madurez como vocalista, los agudos son impresionantes, tiene mucha versatilidad, tiene mucha variedad también en los tonos, un Robert Plant impecable. John Bonham es como Keith Moon, como el baterista de Who, es un pulpo. Uno no puede creer que toque tantas cosas en baterías que eran generalmente bastante sencillas al principio, después porque comenzaban a poner más equipamiento, más accesorios, pero en realidad eran buenos los tipos tocando en serio. Pero siempre en Led Zeppelin sobrevuela la guitarra de Page. Esa es la impronta de Zeppelin. Podrán pasar muchas cosas con todo el sonido, pero la línea directriz, lo que define a Led Zeppelin, es esa guitarra impresionante del señor Jimmy Page. El tercer tema, el disco también tenía 4 temas en lado 2, igual que en el primero, apenas 8 temas en total, no olvidemos que los discos duraban más o menos 40 minutos como mucho. Era esta joya llamada Going to California, que para mí es uno de los temas más lindos del disco. Es una gema dentro del disco. Escuchen. Ahí volvemos al toque medio campirano que le gustaba tanto a Robert Plant, esa onda de campiña británica, traducida en este caso a un viaje imaginario a California, que era como la Meca. Había algunas mecas en esa época, en esa juventud de los 70, que venía con la cultura de los 60. Manchester, Inglaterra, California, indudablemente, Katmandú, ahí en Nepal, eran como sueños que aunque no se concretaban algunas veces, podían traducirse en canciones fabulosas como esta. Siempre la guitarra de Plant, en este caso en versión acústica, pero siempre ese dueto, ese tandem Plant-Page, para mí fue casi tan poderoso como otros duetos que marcaban esta música, como Jagger Richards o Lennon McCartney.
Disculpen si estoy exagerando, porque ahí está un poco la esencia de Zeppelin. Dos genios trabajando juntos con dos soportes muy fuertes en bajo y batería. Y el disco cierra con todo un manifiesto que es la herencia bluesera de Led Zeppelin. No olvidemos que Jimmy Page salió de los Yardbirds, donde tocaba con Eric Clapton, con John Mayall, con el propio Jeff Beck. Fue una escuela de guitarristas, el grupo, tanto Yardbirds como Blues Breakers. Plant también frecuentaba esa zona de Londres donde se tocaba blues, incluyendo al famoso profesor Longhair. Recuerden ese nombre. Era toda una escena bluesera inglesa muy fuerte, y aquí Led Zeppelin recuerda sus orígenes. Por eso suena así, con armónica incluida. O sea, rendían tributo a sus raíces, a sus orígenes, pero al mismo tiempo proponían un sonido muy nuevo para la época. 1971, cuando el dique se rompa, se llamaba este tema, que cerraba el tema y que era un preanuncio de lo que vendría todavía después con el quinto disco, Houses of the Holy, y con otros discos finales de esa década del 70 al 80, donde reinó claramente Led Zeppelin. Con esto concluye el lado 2, cuarto disco de Led Zeppelin. Uno de esos discos que en cualquier formato, compact, descarga, vinilo, cinta, tendría que guardarse el día que vaya a acabar el mundo en una cápsula para preservar la cultura de la humanidad y decir, esto se hacía en la segunda mitad del siglo XX. ¿Parece exagerado? Escúchenlo.